Hola, hola, buenas tardes. Soy Angélica Vadillo Rivera, especialista en intervención en crisis. Soy logoterapeuta, participo en CARDI, que es una asociación civil. También participo en Ágape, que es una asociación para padres con pérdida. Y soy una mujer independiente donde tengo mi consultorio en la Ciudad de México. Y me encanta estar con cada uno de ustedes. Me encanta poder compartir. Me encanta transmitir un poco más de conocimientos de cómo voy a vivir mejor la logoterapia, cómo voy a vivir mejor mi vida, cómo voy a ser mejor persona, cómo me voy a realizar cada día más, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que quiero hacer para llegar a ser una mujer más plena, más feliz, más confiada, más segura. Y todo esto lo hago para poder llegar a muchas personas, para aquellas personas que quieren salir adelante, que quieren ser diferentes, que quieren vibrarse de otra manera y sobre todo vivir a través de una responsabilidad, vivir a través de los valores, vivir a través de nuestra responsabilidad y con la mejor actitud, cuidando siempre, siempre qué valores tengo para vivir de la mejor manera y con una actitud de aceptación, de integración, de bienestar, de no subirme al ring, de ser cada día mejor persona. Saludos a Liz, a Alma, a Olguita, las quiero mucho, les mando muchos besos a todas las personas que están aquí conmigo, compartiendo su tiempo, compartiendo esta tarde lluviosa. Aquí empezó a llover en este momento, en este instante, pero está lloviendo a todo lo que da. Bueno, este tema me encanta, me encanta, me encanta, porque como ustedes sabrán, me estoy integrando mucho, o sea, estoy dando talleres y cursos sobre constelaciones familiares. Entonces, el hecho de vivir una experiencia y darme cuenta, yo en las constelaciones tengo más de 6 años. Entonces, el hecho de ver los resultados de vida que he tenido con mi familia, con mis hijos, con la gente que ha estado junto a mí, me llena, de verdad, me llena de muchísima felicidad para poder compartir esto y para que podamos lograr a muchas personas con las constelaciones familiares. Este sábado voy a dar el taller de recibir el mensaje de los ancestros, pero es algo genial. ¿Por qué? Porque me va a dar el mensaje mi mamá, mi papá, mis abuelos y mis bisabuelos, mi actitud cuántica, el inconsciente colectivo, mi conciencia y mi modo de responder a cada situación. Cuando yo recibo y me doy cuenta de todo mi linaje familiar, tomo su fuerza, tomo el amor. Obviamente todos estos mensajes son a través de la luz, de toda su vivencia, de toda su experiencia, todo nuestro linaje. Por muy malo que haya pasado en alguna situación, al estar ya en un campo cuántico, ya están a otro nivel. Ya no hay rencor, ya no hay maldad, ya no hay pobreza, o sea, están a otro nivel. Entonces, cuando nosotros hicimos la dinámica para recibir el mensaje de los ancestros, fue algo genial, genial. ¿Por qué? Porque te empoderas, te llenas de satisfacción, te llenas de orgullo de saber que perteneces a un sistema y todas las personas que participaron para que nosotros llegáramos a este nivel de vida, para que nosotros existamos. Entonces, cuando yo reconozco el mensaje de mi mamá, el mensaje de mi papá, el mensaje de mis abuelos, es genial darme cuenta cómo tengo la fuerza, tengo el empuje, me siento sostenida para poder lograr todas las metas que yo quiera. Entonces es muy bonito para mí poder transmitir esto y aparte de todo darme cuenta que yo estaba en las constelaciones antes de que saliera la serie de Netflix, que quien no la haya visto, la de Mi Otra Yo, realmente vale muchísimo la pena porque ahí entienden sobre constelaciones familiares, la importancia que tiene que descubramos nuestros traumas. En esa serie hablan de un libro que se llama Este dolor no es mío. ¿Y qué significa que nosotros aceptemos que este dolor no es de nosotros? Es algo muy hermoso, fíjense, nosotros vamos por la vida con situaciones inesperadas, con circunstancias que no queremos, a veces perdemos muchas cosas por no estar trabajadas, a veces vivimos con rencor, con enojo, con ansiedad. Y cuando yo reconozco este dolor no es mío, ¿qué creen que pasa en mí?
que es una investigación, un clavado hacia mí de dónde viene la ansiedad. ¿Qué está pasando a lo largo de mi vida? ¿Qué está pasando? ¿Por qué yo estoy viviendo una situación de ansiedad o una situación de mucho miedo? Entonces, este libro, Este dolor no es mío, me llena de técnicas, me llena de una conciencia de descubrir cuál es mi árbol familiar. Y yo les tengo aquí, miren, este es mi árbol familiar. Aquí están todos mis hermanos, mis papás, cada uno de mis hermanos. Esto lo pueden hacer con fotografías y es algo súper, súper, súper hermoso que lo llevemos a cabo cada quien. Y ahí es donde yo voy a descubrir a quién me parezco. O situaciones cuando yo llego a descubrir un miedo, darme cuenta quién vivió ese miedo. Entonces vamos a empezar con este libro. Este dolor no es mío. Entonces cuando yo me detengo a pensar, a sentir, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Es checar si hay algún trauma en la familia. ¿A qué me refiero traumas? Algún asesinato, alguna enfermedad, algún aborto, las muertes de los niños muy chicos, infidelidades, cuando hay hijos, cuando hay segundos matrimonios. Hay muchas situaciones que ahí yo puedo checar si hay un trauma. Por ejemplo, un niño ahogado o si yo me ahogué. O sea, son situaciones que tienen que ser platicadas. Por ejemplo, alguien que haya estado en la cárcel, hay que platicar esa situación. No hay que excluir a las personas. Una persona que va a dar al psiquiátrico, hay que platicar de esa situación. Porque, ¿qué creen? Que el cuerpo habla. El cuerpo habla. Y habla por medio de ansiedad, de rencor, de tristeza, de enfermedad. Entonces, lo primero que voy a ver es checar si yo tuve un trauma en la infancia. Y un trauma puede haber sido de que a mí me internaron de chiquita y dejé de ver a mi mamá. Y dice mi mamá, cuando regresaste a la casa, pues ella se tenía que regresar a ver a mis hermanos. Dice que cuando yo regresé a la casa, mi mirada era de rechazo, de te odio, no te quiero. Yo no me acuerdo, pero sí estoy segura de que yo la rechazaba, de que yo estaba enojada, que no me parecía como era ella. Entonces, ese es un trauma que yo viví. Entonces, eso me hace caminar, eso me hace ir hacia adelante, eso me hace investigar. Entonces, reconozco que está ahí una situación de trauma. ¿Y cómo le voy a hacer? Voy a investigar, realmente de verdad, investigar cómo era mi abuelita, cómo era mi abuelito, cómo se conocieron mis papás, cómo decidieron casarse, cuál fue la peor situación que ellos vivieron. Entonces, es para checar que este dolor no es mío, voy a investigar a toda mi familia. Y hablo de las dos familias, de parte de mi papá, de parte de mi mamá. Porque no sé si ustedes se han dado cuenta que en la familia luego te dicen, te pareces a tu tía fulanita, te pareces a tu tía sutanita. Y de verdad, hay veces que tenemos muchos vínculos muy cercanos con alguna tía. Tenemos unas conexiones muy importantes y no nos damos cuenta. Por ejemplo, la fecha de nacimiento, por ejemplo, el día que se casó, el día que nacieron sus hijos y casualmente yo nací el día que uno de sus hijos nació. O sea, hay muchas coincidencias que pueden haber en la familia. Para ser investigadoras hay que llevar papel y lápiz para realmente tener esos eventos significativos y podérselos contar a nuestros hijos. Cuando nosotros somos capaces de estar investigando, ¿para qué se hace esto? Para reconocer a nuestros ancestros, para reconocer a mamá y a papá y para reconocer nuestra historia. Entonces, primero me voy a identificar qué traumas son los heredados de generación a generación. Por ejemplo, puede ser un miedo, una exclusión. Y de ahí, después de los traumas, cuando yo tengo identificado cuántos traumas hay a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestra historia, por ejemplo, un abuelo que se haya ido, en este caso, mi abuelo era cubano, se va a Cuba, deja a mi abuela sola con 4 hijos. Y siempre hay una sensación en mí de que me iba a divorciar, de que me iban a dejar, de que me iban a abandonar, hasta que descubrí ese miedo que no era mío, que era realmente una situación que mi abuelita vivió y que yo la vibraba. Y mi abuelita casualmente tuvo 3 hijas y un hijo.
y yo también tengo 3 hijas y un hijo. Entonces ahí es cuando digo, ¿por qué siento cierta ansiedad? ¿Qué es lo que pasa en mí? Entonces empiezo a investigar y empiezo a relacionar qué es lo que pasa, en qué me identifico con mi abuela y qué es lo que pasa conmigo. Entonces, cuando yo identifico, ella nació el 19, yo nazco el día 20, son fechas muy, muy cercanas. Ella tiene 3 hijas y un hijo, yo también tengo 3 hijas y un hijo. Y esa sensación de ansiedad que yo sentía, que yo vibraba, la verdad es que me daba así como que, ¿por qué me da ansiedad si mi esposo no está haciendo nada así como para decir me voy? O sea, no, simplemente llegó una etapa donde a mí me dio mucha ansiedad y empecé a constelar y empecé a darme cuenta que realmente tiene un linaje hermoso, que hay muchos seres de luz en mi familia, de parte de mi mamá, de parte de mi papá, y que tenía toda la energía para salir adelante. Entonces, cuando yo empiezo a reconocer mi historia, a identificar con qué tía me parezco, en qué otra tía me reflejo, porque pues tenemos tías de los dos lados, y a veces, aunque no conozcamos la historia de nuestra familia, la energía sigue fluyendo. Hay síntomas en nosotros. Por ejemplo, ir a dar al psiquiátrico, un divorcio inesperado, o cuando tú de repente ya no quieres a tu esposo. O sea, de repente te da así una etapa de, no, ya no lo quiero, ya no lo soporto. Y eso también puede ser, en el libro dan muchísimos ejemplos. Puede ser que, por ejemplo, mi mamá enviudó muy joven, a los 25 años, es un ejemplo, enviuda muy joven, entonces yo a los 25 años tengo esa sensación de libertad, de que no quiero vivir con alguien, y es precisamente cuando yo investigo la historia de mi familia, es cuando yo me doy cuenta que hay ahí un dolor de mi mamá y que yo estoy cargando con ese dolor de mi mamá. Entonces, cuando yo voy dándome cuenta que los traumas son de generación en generación y que lo más importante es que lo hablemos. Es algo muy nutritivo y muy hermoso que nosotros hablemos de esas sensaciones, de esas situaciones. Por ejemplo, un bisabuelo que estuvo en la guerra. Mi abuelo estuvo en Cuba, ya no lo dejaron regresar, él decide hacer otra familia, pero yo me quedo con la idea de que él ya no puede regresar, pero realmente no sabemos, él decidió quedarse allá, casualmente haciendo lo del familograma. Tengo una tía cubana que nace al mes, nace el 5 de mayo y mi mamá nace el 15 de junio, un mes de diferencia del mismo año. Entonces ahí ya no sé, pero investigar todo eso me da esa claridad el por qué yo me sentía con esa ansiedad de abandono. Y es algo bien bonito que yo puedo reconocer. Y pongo mi ejemplo porque gracias a eso que viví, esa ansiedad, ese miedo, esa angustia, ahora la puedo visualizar y ahora la puedo sentir de otra manera. Entonces aquí me doy cuenta que hay exclusión. ¿De qué manera? Mi abuela tiene a 4 hijos y los tiene en diferentes internados. Entonces, entre ellos, como que no era una relación muy, muy íntima. Y 3 hijas con un hijo y empiezan a excluir al único hijo, al único varón. ¿Y qué creen que pasa con el único varón? Por eso les digo que se repiten las historias. Mi abuelo tuvo 2 familias y, ¿por qué no? El único hermano de mi mamá también tiene otra familia. Bueno, no nada más tuvo 2, tuvo 4 familias. Entonces ahí él repitió esa situación. Entonces ahí esto me sirve para abrir este panorama, para tener más conocimiento y para investigar más. No es que esté bien, no es que esté mal, pero es de qué manera yo voy a cortar. Y yo voy a cortar honrando, por ejemplo, en esta parte a mi abuela y decirle, abuela, ya te vi, te honro, tú tuviste ese destino, pero yo decido tener otro destino. Y te honro siendo feliz en mi matrimonio, te honro siendo feliz en mi relación, te honro tratando de dar siempre lo mejor de mí en esta relación, vivir sin miedo, sin angustia. Es reconocer lo que ella vivió, honrarla, y la mejor manera de honrar a mi propia familia, a mi propio sistema, es trabajar en mí, es responsabilizarme de lo que siento, de lo que pienso y de lo que actúo. Cuando yo me responsabilizo, ya mi manera de sentir es totalmente diferente. Y yo me responsabilizo yendo a terapia,
me responsabilizo tener cursos, tener talleres, hacer constelaciones, teniendo un mayor crecimiento de desarrollo personal, tener una psicoterapia, hacer dinámicas de visualización. O sea, he hecho de todo para llegar a estar en un estado de tranquilidad y de bienestar. Claro que hay dolor, claro que hay historias, claro que soy un ser humano, que no soy perfecta y que mis hijos también tienen problemas y que no, o sea, somos seres humanos y todos tenemos situaciones que vencer y situaciones que sanar y situaciones que me dan permiso de decir, a ver, ¿qué dolor hay en mí? Cuando yo reconozco que hay un dolor en mí grande, lo puedo abordar, lo puedo presenciar, o sea, lo puedo hacer parte de mí. Y hay una dinámica bien hermosa donde a mí me da la oportunidad de saber de dónde viene esa ansiedad, de dónde viene esa enfermedad que siento o de dónde vienen los síntomas que yo estoy sintiendo. Cuando yo reconozco, hay un dolor dentro de mí. Es primero reconocer. Me siento desvalida, me siento abandonada, mi abuelo vivió en guerra, siento que voy a morir, siento que me van a asaltar, me da mucho miedo, hay un dolor y hay síntomas. Los síntomas son conflictos, infelicidad, enfermedad, ansiedad, no puedo dormir, como demasiado, no hago ejercicio, no me cuido, vivo a través de todos los demás, no me importa mi vida, estoy pensando siempre en la vida de los demás, estoy cuidando a toda la gente menos a mí, prefiero saber los defectos de carácter de todos los demás, quiero ayudar a todos los demás, pero a mí no me ayudo. Entonces, aquí es darme cuenta. Primero, qué dolor tengo y checar todos mis síntomas. También hay una memoria, fíjense, aquí el libro habla de una memoria que es no declarativa. ¿Cuál es la memoria no declarativa? Las lealtades. Y vivir la inconsciencia. Esta parte que yo les decía, que mi tío se casó 4 veces. Esa es una lealtad que él tuvo hacia su papá. La lealtad se hace en el alcoholismo también. La lealtad se hace en el cáncer, en repetir la historia, ¿no? En la diabetes. O sea, uno dice, es que mi papá fue diabético, yo voy a ser diabética. No, mi mamá tuvo cáncer de matriz y tuvo cáncer de mama. Y yo decidí cancelar eso. Y yo siempre empecé a declarar, soy una mujer sana, soy una mujer sana, soy una mujer sana. Tengo 55 años y sigo sana. Realmente es un trabajo que empecé a hacer al darme cuenta. Yo no tengo por qué repetir esa historia de mi mamá. También algo que me ayudó muchísimo, yo me casé muy joven, a los 17 años, y yo decreté a mis hijas que ellas iban a casar, que iban a disfrutar, que iban a viajar y que no se iban a casar jóvenes. Y realmente eso ha pasado. Ya mi hija, la más chica, tiene 25 años, entonces yo dije, ya, no se casó joven, ¿no? Entonces, eso lo he hecho a partir de decretos y de estar en este camino de conocerme, de autoconocimiento y de trascender. Entonces, cuando yo me doy cuenta que hay una memoria no declarativa, que eso es inconsciente, hay muchas situaciones inconscientes que repetimos, como este miedo inconsciente que yo no sabía que existía, o sea, yo no sabía que era por parte de mi abuelita materna. Esa es una memoria no declarativa. No lo declaro, no lo sé, pero existe. Y la lealtad también es una memoria no declarativa. Hay memoria declarativa. La memoria declarativa son las enfermedades, los síntomas, las quejas, la frustración, el dolor, la infelicidad, la queja, la victimez, el control, la manipulación, el chantaje. Todo eso es una memoria declarativa. Entonces, yo lo primero que voy a hacer es tener una evaluación. Voy a evaluarme cómo estoy en mi vida. Voy a descubrir, ¿realmente quiero trabajar? ¿Realmente quiero ser mejor persona? ¿Realmente quiero trascender? ¿Realmente quiero llegar a tener paz? O sea, voy a tener una evaluación conmigo para tener una conexión conmigo. Me gusta cómo vivo, me gusta lo que estoy haciendo, me gusta cómo disfruto o me la paso en la queja. ¿Qué es lo que voy a estar reflexionando constantemente? Entonces voy a tener una evaluación para así tener una conexión. Cuando yo logro conectarme, ¿cómo me siento? Imagínense diario,
analizar cómo me siento, realmente investigar cómo me siento. Cuando yo logro sentir cómo me siento, puedo sentir a mi cuerpo, puedo sentir esa paz. Si yo me siento ansiosa, empiezo a respirar, inhalar y exhalar. Si ustedes se fijan, a mí me encanta hacer meditaciones de 2 minutos, 3 minutos, porque eso me lleva a conectarme. Entonces, cuando yo tengo una conexión, llego a bajar mi ansiedad y a sentir mucho mejor conmigo. De ahí voy a tener una reflexión. ¿Qué es lo que yo quiero cambiar? ¿Qué es lo que yo quiero modificar? ¿Qué es lo que depende de mí modificar? Cuando yo tengo esa conexión, entonces empiezo a trabajar. Ya lo hago más consciente. ¿Qué es lo que decido trabajar? Y ahí es cuando yo digo, ¿cómo estoy vinculada con mis padres? Si yo tengo una buena vinculación con mis padres, ¿qué creen? Que recibo toda la energía de la vida. Pero si yo tengo una mala conexión con mi mamá o con mi papá, me siento partida. No tomo la vida así tal cual es, no tomo la vida como viene y realmente estoy en un resentimiento. Entonces, cuando yo reviso mi vínculo que tengo, el vínculo es entre mejor me lleve con mi mamá y con mi papá y trabaje a los dos, más voy a fluir en la vida. Y eso se los puedo asegurar y firmar. Hasta que yo asumí, yo escogí a mi mamá así tal cual es, tal cual fue, para que yo fuera la persona que ahora soy. Y escogí a ese papá tal cual es, para que yo fuera la persona que ahora soy. Así los escogemos. Es un pacto. Tal vez la gente, bueno, yo lo veo así, que nosotros escogemos a nuestros papás, escogemos a nuestra familia. O sea, nosotros decidimos escoger a nivel inconsciente. Ahora lo veo así. Si ustedes no creen en eso, no pasa nada. Pero si ustedes no creen en eso, pueden convertirlos en sus maestros de vida. ¿Para qué mi mamá fue así? ¿Para qué mi papá fue así? Pues para que yo aprendiera. Para que trabajara la humildad, para que trabajara la paciencia, para que trabajara el desamor, para que trabajara el orgullo, la valentía, la confianza, la seguridad. Y cuando yo tomo a este padre ausente, puede que no lo conocí, lo tomo su energía porque sé que existió y existieron los papás, o sea, no pueden haber papás sin hijos. Entonces aquí es muy bonito reconocer, existió mi papá, existieron mis abuelos, mis bisabuelos y tengo todo un linaje detrás de mí que me sostiene. Entonces cuando yo los tomo como, son personas que tal vez me hicieron sufrir mucho, pero yo los tomo a los padres y tomo ese poder. Y de esa manera voy a poder llegar a una sanación. Cuando yo recibo lo que ellos me dieron, como me lo dieron, obviamente primero voy a trabajar en mí. Si yo no he sanado, si yo no he trabajado el rencor, si yo no he trabajado la tristeza, si yo no he trabajado la desolación, si yo no he trabajado el abandono, pues no puedo sentir la fuerza necesaria para aceptar a mis padres tal cual fueron. Yo no lo puedo vibrar así, aceptarlos así tal cual fueron, porque no tengo la energía, no tengo la sabiduría interna, no tengo la comprensión y no tengo la compasión. Entonces es imposible que yo reciba a mis padres así tal cual son si yo no tengo un trabajo dentro de mí. Hola Ángel, te mando un abrazo. Aide, Laura, les mando muchos abrazos. Isa, Jennifer y Enriqueta. Les mando muchos besos. Gracias por estar aquí conmigo. Entonces, si yo no tengo un trabajo en mí, es imposible aceptar a mi pareja, es imposible aceptar a mis hijos y mucho menos aceptar a mis papás. Eso está así como que digo, tengo un ego tan inflado que no puedo. Mi ego me dice, no, acuérdate que tu papá te hizo esto, esto, esto y esto. Y tu mamá también te hizo esto, esto, esto. Entonces, no. Primero tengo que trabajar en mí. ¿Para qué? Para que yo pueda trascender. Para que yo pueda aceptar y tomar a mis padres tal cual fueran. Entonces vamos a hacer una dinámica ahorita muy bonita que es una visualización de nuestros padres. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inhalar y exhalar y a darnos 3 segundos, bueno, 2 minutos. 2 minutos
Pónganse la esencia que quieren y si no tienen esencia, yo me puse lavanda, que la lavanda te relaja, entonces inhalo, exhalo, vuelvo a inhalar, exhalo, vuelvo a inhalar nuevamente y exhalo. Y voy a visualizar a mi papá enfrente de mí. Del lado derecho a mi papá y del lado izquierdo a mi mamá. Y simplemente voy a contactar cómo se vibra mi cuerpo al verlos en este momento. Así tal cual son, los visualizo. Y si ya no existen ahorita, los visualizo en la situación que yo quiera. Visualizo a mi papá, cómo está vestido, qué zapatos trae, cómo está peinado, qué camisa o qué saco tiene. Y visualizo a mi mamá, cómo está vestida, cómo está su gesto, cómo se siente, cómo se vibra. Y contacto con mi cuerpo. ¿Qué sensaciones hay corporales? Contacto con mi cuerpo. Inhalo. Exhalo. Y contacto sensaciones y sentimientos corporales. Voy a sentir qué parte de mi cuerpo se incomodó. Tal vez me dio dolor de estómago. Tal vez me dio goce en mi corazón. Tal vez me dio dolor de espalda. Voy a contactar en qué parte de mi cuerpo tengo una sensación diferente. Y ahora voy a sentir que mis papás me dan su energía. ¿Cuánta energía estoy recibiendo? Sientan esa energía, tal vez yo recibo el 20%, o tal vez reciba un 40%, un 50%, o un 70%. Sientan esa energía que sus papás les están dando. O tal vez un 80%. Sientan esa energía. Contacten con esa energía. Inhalo y exhalo. Vuelvo a contactar con la sensación y con la energía que recibí. Tal vez fue muy poca, tal vez fue mucha. Y en donde yo sienta más energía o donde sienta más incomodidad, voy a poner la palma derecha de mi mano y la voy a poner en el lugar donde siento más energía. Contacten, escaneen su cuerpo y pongan la mano derecha, la palma derecha, en el lugar donde sienten más energía. Tengan paciencia para que aprendan a contactar. ¿En qué parte de su cuerpo sienten incomodidad? ¿Sienten una sensación diferente o sienten mucho bienestar? Cada quien lo va a vibrar de diferente manera. Pongan la palma de su mano en esa parte donde ustedes contactan con una sensación diferente. Y ahora visualizándolos, les voy a decir: gracias. Ahora me hago cargo yo.
Te honro y te agradezco todo lo que me diste. Reconozco tu destino, pero ahora me hago cargo yo. Tú con lo tuyo y yo con lo mío. Te voy a honrar siendo feliz. Te voy a honrar sintiendo paz. Y vean cómo su papá y su mamá se abrazan, se ven a los ojos y tienen un acto de reverencia hacia mí en agradecimiento. Me ven, me observan y simplemente me ven, agachan su cabeza como diciendo sí. Te doy permiso, ellos me dicen a mí, te doy el permiso de que seas feliz. Te libero de nuestro dolor, te liberamos de nuestro dolor. Te liberamos de nuestras angustias. Te liberamos de nuestras insatisfacciones. Te liberamos de no merecer. Sí, tienes derecho a ser feliz. Y sientan esa conexión, ese reconocimiento, ese agradecimiento. Porque ya nos vieron, ya nos dieron el permiso de ser felices. Y ellos nos están dando la oportunidad de ser felices. Inhalo. Exhalo y en este momento acepto lo que ellos me dan. Empiezo a recibir lo que ellos me dan de la manera como me la pudieron dar. De esa mejor manera como me lo pudieron dar. Ya siento su energía, así si haya sido el 20%, el 5% o el 100%, ya tengo esa energía en mi vida. Ya tengo esa fuerza para ni siquiera voltear atrás. Ya tengo esa energía para seguir adelante. Entonces ya tengo una conexión con mis padres y tengo una conexión con la vida. Tengo esa conexión con la vida. Y ahora voy a investigar de qué manera me voy a concentrar en mí para conectarme y hacer la nueva historia de vida que quiero tener. Y para descubrir cuál es la historia de vida que quiero tener, es muy importante reconocer si dentro de mí hay un miedo. Y voy a contactar a qué le tengo miedo. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Deténganse a cuestionarse, ¿qué es lo peor? Después de que ya recibí la energía de mis papás, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Que me asalten, que me maten, que me muera, o qué es lo peor que le puede pasar a mi pareja o a mis hijos. Contacten con esa sensación, contacten con ese miedo. ¿Cuál es el mayor miedo que tengo? Mi mayor miedo es que yo me muera. ¿Y qué es lo peor que puede pasar si yo me muero? Que mis hijos no tengan ahora a quién recurrir. ¿Y qué es lo peor que puede pasar si ellos se sienten huérfanos? Entonces yo empiezo a identificar quién en mi familia, fíjense cómo esto me va llevando a otra conexión. ¿Quién en mi familia se sentía así, huérfano? Y resulta que mi mamá se sentía huérfana. Me da miedo morir porque mis hijos se van a quedar sin mamá. ¿Y quién en mi familia sentía esa sensación de orfandad? Mi mamá, porque mi mamá conoció a su papá hasta que tenía 35 años. Entonces, imagínense, de 0 a 35 años, siempre vivió con esa angustia. Entonces, cuando yo reconozco mi miedo y yo me pongo a investigar de quién es ese miedo, quién sentía ese miedo que yo siento. Y ahí descubro que esa sensación de miedo que tengo a morir viene de la sensación que tenía mi mamá de orfandad.
Pues me da mucho miedo morirme porque mis hijos se van a quedar sin mamá, pero resulta que esa sensación no es mía, esa sensación es de mi mamá. Y ahí yo tengo la bendición de poder honrar a mi mamá y decirle, tú con lo tuyo, yo con lo mío. Ya te vi, mamá. Te honro y sé que no disfrutaste a tu papá. Y en honor a lo que tú viviste, yo decido disfrutar mi vida de ahora en adelante. Y cada quien va a sentir diferente miedo. Y cada quien va a percibir a su mamá y a su papá de diferente manera. Entonces, cuando yo descubro cuál es mi queja constante, el miedo al abandono, el miedo a quedarme sola, la realidad es que yo me puedo ir al fondo y descubrir de dónde viene ese miedo. Y cuando reconozco, ese miedo no es tuyo, ese miedo es de mi tía, ese miedo es de mi tío, ese miedo es de mi hermano, ese miedo es de mi mamá, ese miedo es de mi papá, entonces en ese momento tengo concentrada la queja. ¿Cuál es mi queja? Me concentro en mi problema y escribo. ¿Qué es lo que yo quiero cambiar en este momento? ¿Qué es lo que yo decido cambiar? Y reconozco ese miedo y ahí es cuando descubro quién vivió esa sensación que yo estoy sintiendo y se la regreso a quien es, o sea, esa angustia que yo siento, ese miedo que yo tengo, se la regreso a mi mamá, le digo, tú con lo tuyo y yo con lo mío. Y entonces ahí yo puedo tener otro tipo de ejercicio que es muy bueno, que ahí es cuando yo reconozco esa sensación corporal y reconozco y se la devuelvo a quien le corresponde, entonces voy a ir a otro paso, porque es todo un proceso de trabajo. Este libro está maravilloso porque es todo un proceso de trabajo. Entonces voy a hacer las descripciones nucleares. ¿Qué significa? Todos los adjetivos que le doy a toda mi familia. Entonces voy a apuntar en un cuaderno, mi madre era, ¿cómo era mi madre? Audaz, tenaz, miedosa, comprometida, rencorosa, dejada, sumisa. Voy a describir. Mi madre era y lo que se les venga en mente. Voy a detenerme y a escribir. Mi madre era y se van a detener para escribir cómo era. Valiente, era súper creativa mi mamá, pero súper creativa. Y luego voy a poner culpo a mi madre de que no me vio, que no me admiraba, que no me amaba, que me rechazaba. Esos son los adjetivos que yo me cuento. Y después voy a ir con mi papá. Mi padre era valiente, trabajador, guerrero, audaz. Culpo a mi padre del conformismo, de lo que sea. O sea, culpo a mi padre de tener muchos amigos y no vernos. Una idea, ¿no? Y luego me voy a ir. Mi pareja es trabajadora, cumplida, comprometido, creativo. O sea, cuando ustedes empiezan a analizar, así, ni piensen, mi pareja es, y después culpo a mi pareja de, y voy a escribir todo lo que yo sienta. Y después nos vamos a ir con un amigo. Mi amiga es, y voy a poner los adjetivos de mi amiga. Y luego culpo a mi amiga de que no está al pendiente de mí, que no me habla, que le hablo y no me contesta la llamada, así. Entonces, cuando nosotros nos detenemos a leer todas las frases que ponemos, se van a dar cuenta que las frases de mi padre se las paso a mi pareja y se las paso a mi amiga. Y que coinciden mucho. Entonces ahí yo me voy a dar cuenta que esas frases nucleares son las que inconscientemente me están saboteando constantemente. Por eso es muy importante darme cuenta de que me quejo. Y es lo que realmente tengo que trabajar. Cuando yo descubro las quejas que tengo y así me detengo a leer esas quejas, me detengo a hacer conciencia de las quejas y de verdad, mi mamá era súper creativa y mi marido es súper creativo. Mi papá era muy codo
y mi marido es codo. O sea, es increíble cómo repite uno, esas situaciones las repite uno en la vida de los otros. Simplemente a mí me cuesta trabajo pedir. Yo soy muy autosuficiente y me cuesta trabajo pedir. Entonces ahora pido, pero me costó muchos años, ¿no? Entonces ahí, cuando yo empiezo a identificar todos esos adjetivos de mi mamá y de mi papá, esos adjetivos se los voy a poner a mis hijos, a mis amigos, a mi jefe, a toda la gente con la que yo me relaciono. Entonces es bonito darme cuenta todo el trabajo que tengo que hacer con este libro que es maravilloso y sobre todo con las constelaciones. De verdad, yo estoy súper emocionada con las constelaciones de ver todos los cambios tan inmediatos que están pasando en mis alumnas, o sea, cómo vivimos la constelación de recibir el mensaje de los ancestros. Recibimos una fuerza increíble, un poder increíble, si les contara todo lo que han pasado en cada uno de mis alumnos, es increíble, y sobre todo con mis hijas, o sea, ver su equilibrio, ver su abundancia, ver su plenitud, ver su éxito, es lo que más me llena de decir, vale la pena que yo me trabaje, porque al trabajarme yo, trabajo a mis hijos. Y mis hijos se viven en otra sincronía, en otra situación de todo el trabajo que yo he hecho. Y eso es lo que me llena de energía para poder trabajar tanto, de energía para poder dar muchos cursos, de energía para compartir toda esta información. Entonces, cuando yo descubro todos esos adjetivos que le pongo a mi mamá, todos esos adjetivos que le pongo a mi papá, que tienen que ver con las personas que convivo. Entonces, es identificar. Mi frase nuclear también es, fíjense, identificar la frase nuclear, que puede ser, me abandonan. ¿Por qué? Porque mi abuelito abandonó a mi mamá. Entonces, inconscientemente esa es mi frase nuclear. Me van a abandonar, ese es mi miedo. Y ahí es donde lo voy a trabajar, para quitar esa frase nuclear. También checar el trauma familiar. Yo hasta ahorita no he descubierto un trauma familiar. Realmente mi mayor trauma familiar es que mi abuelito se fue a Cuba y dejó a mi mamá. Eso es lo peor para mí. Lo peor para mí. Pero hay muchas situaciones, asesinatos no han habido, o sea, hay situaciones de guerra. Yo no conozco a mis abuelos o bisabuelos que estuvieron en la guerra, pero hay muchas situaciones, por ejemplo, la gente que antes vivía en campos de concentración. Imagínense, en el libro ahí explica muchísimas situaciones donde una mujer se sentía asfixiada porque su abuela se murió ahogada. Entonces, aquí hay muchas cosas que nosotros podemos ir reconociendo. Entonces, ahorita, cuando yo descubro el trauma familiar, es hacer el árbol. Yo tengo otro árbol, pero este es el árbol de toda mi familia. Para mis hijos estaría genial. Hasta acá arriba tengo a mis hijos. Bueno, ¿dónde estarán mis hijos? Bueno, aquí están todos mis hermanos, somos 10 hermanos, 8 vivos. Entonces está genial poder hacer este árbol y vamos a poner a los abortos, vamos a poner a los niños que murieron jóvenes. De parte de mi papá, obviamente aquí están nada más mis abuelos y mis hermanos y todos los nietos que tenemos. O sea, realmente somos una familia bien bonita. Pero tener ese tiempo para descubrir cómo vivimos todos es genial. Bueno, ya de ahí reconocemos nuestro árbol y ahí vamos a tener un entendimiento a la integración. Los vamos a integrar, no los vamos a excluir. El otro día yo vi a mis primas y les decía, una vive en Nueva York y la otra creo que en Houston, y les decía, me dio mucho gusto verlas porque realmente yo veo que nosotros nos podemos unir, que nosotros podemos vivir de diferente manera. Y es bien bonito poder reconocer que somos sangre, realmente somos sangre. Tengo mi familia cubana y la verdad es que acabo de conocer a un sobrino cubano que es obviamente medio hermano, era medio hermano de mi mamá, pero los quiero como, o sea, de verdad, para mí es muy importante esa conexión. Los honro y los reconozco. Entonces, aquí es cuando yo reconozco a mi árbol, puedo tener el entendimiento de la integración. Si yo no sé cómo trabajar esto, o sea, porque todos tenemos una responsabilidad con nosotros mismos de trabajarnos, de sanarnos, de reconocer nuestras emociones, nuestros miedos, y voy a sanar el vínculo
el vínculo más importante que tenemos que trabajar es con nuestra mamá. Eso lo tenemos que tener bien claro, de verdad, de verdad. Cuando yo siento una desconexión con mamá, me desconecto de mi pareja, me desconecto de mis amigas, me hago muy autosuficiente, rechazo a la gente. O sea, no tienen idea la importancia que es trabajar el vínculo de la mamá. Es la relación más importante que existe en el ser humano. La relación de amor-odio. De amor-odio, porque yo puedo amar a mi hija me puede amar, pero claro que la controlo, claro que la manipulo, claro que la chantajeo, y ella igual, o sea, sabe cómo sacarme las cosas, o sea, pero esta es una relación normal. Entonces cuando nosotros lo trabajamos, es bien bonito darnos cuenta cómo podemos superarnos. Luego en el libro también habla de las proyecciones de pareja, que esto se ve claramente cuando yo escribo. Mi madre era y mi madre es culpable de. Cuando yo escribo todos estos adjetivos, obviamente las tiene mi pareja, obviamente las tienen mis amigas, obviamente las tienen los jefes, obviamente, o sea, de verdad, si ustedes dejan sin pensar, empiezan a escribir, es genial esa dinámica. Cuando yo me doy cuenta cuántas proyecciones tengo con mi pareja. Quiero que él me dé lo que mi mamá no me dio. Espero que él me reconozca, espero que él me admire, espero que él me ame, espero que él me compre. Tengo un montón de expectativas de mi pareja. Todo lo que yo no he trabajado, quiero que mi pareja lo haga. Entonces realmente pónganse las pilas y pónganse a trabajar, porque la verdad vale mucho la pena que nosotros estemos con nosotros mismos, nos hagamos responsables de nosotros y no lleguemos a la queja, al contrario. En el capítulo 13 y 14 vienen 21 dinámicas y ahí es donde trabajas a la mamá, a la pareja, muchísimos temas, 21 dinámicas. Y por último viene la relación con el éxito. Fíjense qué difícil es. Cuando no te sientes equilibrada, qué difícil es contar tus éxitos. Decir, hey, me acabo de comprar un coche, hey, acabo de cambiar de empresa, hey, o sea, nos cuesta mucho trabajo. Cuando no estamos bien trabajadas, nos cuesta mucho trabajo contar nuestros éxitos. Nos cuesta mucho, como quien dice, cacarear lo que nos pasa. ¿Por qué? Porque decimos, no, es que me tienen envidia, es que no cuentes lo que te va a pasar, no cuentes tus proyectos porque la envidia va a generar que no lo logres. No es cierto. Realmente vale la pena que nosotros contemos lo que nos pasa, compartamos nuestra felicidad, nuestra dicha y realmente nos integremos nosotros. Pueden decir el nombre del libro, se llama Este dolor no es mío, que es de Mark Wolin. Es un librazo, la verdad es que vale mucho la pena que compremos este libro porque es un libro para estar trabajando. Vienen muchísimas actividades, muchísimas, y realmente pues la verdad es que no me da tiempo porque ahorita ya tengo paciente y no me puedo extender mucho. Bueno, también hay algo bien importante, ¿qué quiero cambiar? Escribe lo que tú quieres cambiar. Es muy importante que nosotros escribamos y nos sentamos y decir, a ver, ¿a qué me comprometo a cambiar? Ahorita, regálense ese tiempo, ya que escribieron, mi mamá era y mi mamá es culpable de, mi papá era, mi papá es culpable de. Escriban qué es lo que ustedes deciden cambiar. Ahora escriban, aprendan a contactar sensaciones y los síntomas. El cuerpo nos habla de lo que nosotros no hablamos. Entonces, para tener esa conexión de lo que pienso, de lo que siento, de lo que actúo, hay que meditar, tener mindfulness, hacer yoga, hacer respiraciones. Si ustedes empiezan a practicar respiraciones, el libro lo puedes comprar en Amazon. O en Mercado Libre, respiraciones, eso nos ayuda a bajar nuestro nivel de ansiedad. Cuando nosotros checamos en qué se parecen, fíjense, de todos los adjetivos que nosotros escribimos de mi mamá y de mi papá, hay que checar en qué se parece mi pareja, en qué se parecen mis amigos, mis tías, mis hermanos, o sea, para darnos cuenta. Tal vez no se parecen en nada, tal vez ustedes digan, no, ni se parecen en nada. Bueno, pero en lo poco que se parezcan es una invitación a trabajar. Entonces, cuando yo checo mi frase nuclear,
que yo les dije, la mía es me van a abandonar, se va a ir. O sea, esa es una frase inconsciente que yo tenía precisamente porque pues para mí es muy fuerte saber, y yo sentía la sensación de abandono de mi abuelita, la que ella sentía. Entonces descubrí de dónde venía esa sensación. Entonces puedo preguntarme, cuando yo me pregunto, hago un puente. Cuando yo me pregunto, hago un puente de la sensación y digo, a ver, ¿quién se sintió así? Yo descubrí que se sintió abandonada mi mamá y descubrió que se sentía abandonada mi abuelita. Entonces, eso era lo que me hacía sentir a mí que me iban a abandonar. Entonces, me voy a ir a ese puente, a darme cuenta quién tenía esa sensación. Y eso me va a ayudar muchísimo. Puedo preguntar a quién se le murió un hijo joven, un hijo chiquito, quién se ahogó, quién se asfixió, quién fue viuda. Y voy a tener también frases sanadoras. Fíjense, esas frases sanadoras es, dame tu bendición, mamá, para ser feliz. Dame tu bendición para aceptar a mi pareja. Dame tu bendición para lograr el éxito que merezco. Dame tu bendición para ir por la vida tranquila. Dame tu bendición para no sentir miedo. Esa es una frase sanadora. Otra frase sanadora es te honro. Y voy a honrar ese miedo que tuviste, ese dolor que tuviste siendo feliz. Esa es otra frase sanadora. Entonces, cuando yo puedo recordar esas frases sanadoras, me ayudan a sanar muchísimo. Ahora también otra frase sanadora es, lo que a ti te pasó no será en vano, porque a mí me corresponde ser feliz. Fíjense qué hermoso. Lo que a ti te pasó no será en vano, porque a mí me corresponde ser feliz. Y darme cuenta que cuando estoy enfadada con mis padres, estoy enojada conmigo. Si yo no tengo un buen vínculo con mi papá, estoy enojada conmigo. Si yo no tengo un buen vínculo con mi papá, estoy enojado conmigo. Entonces aquí es bien importante, tengo que reconciliarme con mis padres y tomo, fíjense qué bonito es decirle a mi papá, te tomo y acepto que esto es para crecer y decidir ser mejor persona. Fíjense qué bonito. Cuando yo le digo a mi papá, te tomo y te acepto tal cual eres y yo decido ser mejor persona. Hay un trabajo muy hermoso que tenemos con nosotros, por eso existen los cursos, las terapias, muchísimas cosas. Nos cuesta mucho trabajo aceptarnos, pero es lo mejor que podemos hacer. Acoger a nuestros padres y no aferrarme a sufrir. Estar relajada, estar tensa, o sea, descubrir mis sensaciones. Chéquense con esta dinámica que les hice de ver a sus papás, cómo se sentía su cuerpo. ¿Cómo se sentía su cuerpo? ¿Relajado o tenso? Ahora imagínense qué bonito es. Si yo recibo la fuerza de mi papá, si yo recibo esa fuerza y esa energía, ¿cuánto voy a vibrar? Si así he llegado lejos, imagínense hasta dónde voy a llegar. Entonces, lo mejor que podemos hacer por nosotros es hacernos consciente de una situación y revisar todos los adjetivos que puse de mi mamá y de mi papá para vivir en plenitud. Les mando muchísimos abrazos. De verdad les deseo que tengan un fin de semana excelente. Yo estoy emocionadísima por el taller del fin de semana de hacer la constelación. Y más que es en Tepoztlán, y de verdad Tepoztlán es un lugar tan místico, tan hermoso, que trae tanta energía. El maestro es buenísimo y el maestro me decía, siente esta energía tan hermosa, y de verdad la situación fue genial. Hacer las constelaciones allá es lo mejor que puedo hacer porque todos salen súper felices, súper energetizados y con mucha energía porque recibimos toda esa energía de luz. Nuestros ancestros, los abuelos y bisabuelos ya están en otro plano de felicidad, de bienestar, de éxito, de abundancia, donde se olvida el mal, se olvida el rencor. Entonces los mensajes que nos dan son súper hermosos. Además que todos trabajamos, ahí todos trabajamos, todos constelamos y constelamos desde este lugar de luz.
Es el sábado la constelación. Entonces, quien quiera integrarse, vale la pena que lo hagan, vale la pena que me escriban por inbox y los acepto con mucho gusto. Les mando muchos abrazos, buen día, Aide, ¿a quién vi más? A María García, a Esther, te mando muchos besos, a Lili Pérez, Andrea Celia, Pau, te mando muchos besos, a Areli Montes, Rocío, Maricela Urbán, Lore Suárez, Eli Pérez, Magdalena Flores, les mando muchos besos, muchas gracias por estar aquí, ojalá que me ayuden a compartir el programa, que realmente valió mucho la pena, me encantó, no saben cuánto lo preparé para dar lo mejor de mí, para que realmente crear la conciencia necesaria para cambiar nuestro estilo de vida. Marisela, te mando muchos besos, que Dios los bendiga y nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche. Los quiero, bye, gracias por acompañarme.